Cada año se producen más de 500 millones de toneladas de arroz en todo el mundo, pero lo que llega a tu mesa ha pasado por un proceso industrial que casi nadie conoce. Lo que ves en tu plato, limpio, blanco y perfectamente uniforme, no tiene el mismo aspecto, ni la misma estructura, que cuando sale del campo. Algunos dicen que este arroz pierde todo lo natural, otros aseguran que es simplemente una versión optimizada para durar más tiempo. Y en Internet, incluso existen teorías que afirman que este producto ni siquiera es arroz real. Hoy vamos a entrar dentro de una megafábrica, para seguir paso a paso la transformación completa de este grano. Desde su estado más crudo, más oscuro, más natural, hasta convertirse en millones de piezas blancas perfectas, listas para ser distribuidas a todo el mundo. ¿Pero a qué precio? ¿Qué le hicieron exactamente a este grano para transformarlo así? Todo comienza en el campo. Y cuando hablamos de producción industrial de arroz, no estamos hablando de un agricultor con sombrero y botas caminando entre surcos. Estamos hablando de cosechadoras del tamaño de casas rodantes avanzando sobre hectáreas y hectáreas de cultivo inundado. Estas máquinas hacen todo en un solo movimiento, cortan la planta, separan el grano de la paja y depositan el arroz en tolvas que van descargando en camiones que viajan junto a ellas. En una sola jornada, una cosechadora de alto rendimiento puede procesar el equivalente a lo que un trabajador manual tardaría semanas en recolectar. Pero ese arroz que sale del campo no se parece en nada al que tú conoces. Viene mezclado con tierra, pequeñas piedras, restos de tallo, insectos, semillas de maleza y polvo. Es una mezcla bastante poco apetitosa. Por eso, lo primero que ocurre al llegar a la planta industrial es la limpieza primaria. El grano pasa por una serie de tamices vibratorios que funcionan como sedazos gigantes. Las vibraciones hacen que los materiales más pesados, como las piedras, caigan al fondo, mientras que los más ligeros, como el polvo y la paja suelta, son succionados hacia arriba por corrientes de aire. En este punto, el arroz todavía tiene su envoltura natural completa. Todavía es lo que técnicamente se llama arroz integral o arroz con cáscara. Y aquí es donde empieza el proceso que va a cambiar todo. El grano de arroz en su estado natural tiene varias capas. La más externa se llama gluma o cáscara, y esa sí es completamente incomestible. Dura, fibrosa, sin ningún valor nutricional para el ser humano. Esa hay que quitarla, no hay debate ahí. Lo que ocurre en el descascarillado es que el arroz pasa entre dos rodillos de goma que giran a velocidades distintas. La fricción entre ambos rodillos revienta la cáscara externa sin romper el grano. Es un proceso sorprendentemente preciso, porque si los rodillos aprietan demasiado, el grano se parte. Si aprietan poco, la cáscara no se rompe. La distancia entre rodillos se calibra constantemente dependiendo del tamaño y la variedad del grano. Después del descascarillado, lo que queda se llama arroz integral. Y muchos de ustedes que siguen este canal me han preguntado exactamente esto en los comentarios: ¿por qué el arroz integral es más nutritivo que el blanco? Aquí está la respuesta. El arroz integral todavía conserva el salvado, que es una capa fina de color marrón que rodea el grano, y el germen, que es la parte del grano donde se concentran los aceites naturales, la vitamina E, las vitaminas del complejo B y los minerales como el magnesio y el zinc. Todo eso sigue ahí en el arroz integral. El problema, desde el punto de vista de la industria, es que esos aceites naturales del salvado se oxidan. Y cuando se oxidan, el arroz se vuelve rancio. En climas cálidos y húmedos, el arroz integral puede echarse a perder en pocas semanas. Para la cadena de distribución industrial, que necesita que un producto dure meses en almacenes, en barcos de carga internacional y en estantes de supermercado, eso es un problema enorme. La solución de la industria es simple: quitar el salvado. Y así nace el proceso siguiente. Este es el proceso que más va a sorprenderte. Y es el que nadie menciona en la bolsa. El arroz integral pasa ahora a las máquinas pulidoras. Básicamente son cámaras cerradas donde los granos entran en contacto con superficies abrasivas o directamente entre sí, generando fricción. Esa fricción va lijando, capa por capa, el salvado que rodea al grano. El polvo marrón que se desprende, ese es el salvado. Ese es exactamente el componente que le da al arroz integral su color y su valor nutricional. Vuelta a vuelta, pasada a pasada, el grano va perdiendo ese tono oscuro hasta quedar completamente blanco. Ese blanco que asociamos con arroz limpio, con arroz bueno, es en realidad la señal de que el grano fue despojado de casi todo lo que lo hacía nutricionalmente valioso. Pero aquí viene el detalle que muy poca gente conoce. El arroz blanco recién pulido tiene una superficie opaca y un poco áspera. No tiene ese brillo característico que ves en las bolsas de supermercado. Entonces, dependiendo del proceso y del fabricante, se aplica un tratamiento adicional para darle ese acabado brillante que el consumidor espera. Históricamente,
y todavía en algunos procesos específicos de ciertas regiones, se usaban recubrimientos de talco o glucosa para lograr ese brillo. En procesos modernos más regulados, se utilizan pequeñas cantidades de agua y agitación para pulir la superficie del grano. El resultado visual es el mismo, un grano blanco, uniforme, brillante. ¿Es eso peligroso? Depende del proceso y de la regulación del país. Pero lo que sí es claro es que ese brillo no es natural. Es el resultado de un tratamiento adicional diseñado para que el producto se vea más atractivo en el punto de venta. La industria sabe perfectamente que el consumidor compra primero con los ojos. Ahora llegamos al momento más irónico de todo el proceso. La industria acaba de quitarle al arroz la vitamina B1, la vitamina B3, el hierro, el magnesio y varios otros nutrientes esenciales a través del pulido. Y ahora, en esta misma línea de producción, va a rociarlo con una solución que contiene vitamina B1, vitamina B3, hierro y otros nutrientes. Esto se llama enriquecimiento o fortificación del arroz, y si lees el empaque de casi cualquier arroz blanco en el supermercado, vas a encontrar esa leyenda, enriquecido con vitaminas y minerales. Lo que pocas personas se preguntan es, ¿enriquecido con respecto a qué? Con respecto al arroz blanco pulido que acaba de perder esos nutrientes en la etapa anterior. El proceso es bastante sencillo visualmente. Los granos ya blancos y secos pasan por una cámara donde aspersores aplican una fina niebla de solución vitamínica. Los granos la absorben o la retienen en su superficie, y luego pasan por una zona de secado para fijar el recubrimiento. Aquí es donde vale la pena hacerse una pregunta honesta. ¿Son equivalentes las vitaminas sintéticas añadidas al arroz blanco a las vitaminas naturales que tenía el arroz integral? La ciencia tiene una respuesta matizada. Algunos nutrientes como el ácido fólico sintético son absorbidos de manera igual o incluso mejor que su versión natural. Pero otros compuestos, como los antioxidantes y los fitoquímicos que existen en el salvado, simplemente no pueden replicarse rociando una solución sobre un grano procesado. Pregunta para los comentarios. ¿Tú qué prefieres, arroz integral natural o arroz blanco reforzado por una máquina? Llegamos a la parte más impresionante del proceso desde el punto de vista tecnológico. Y probablemente la más cara de toda la línea de producción. Después del pulido y el enriquecimiento, el arroz ya tiene la composición que va a llegar a tu bolsa. Pero todavía hay un problema. Entre millones de granos blancos perfectos, hay una cantidad pequeña pero real de granos defectuosos. Granos con manchas negras o marrones, granos rotos, granos que tienen alguna contaminación. A simple vista, un humano no puede revisar cada grano individualmente. Ni en 1000 años. Ahí es donde entran las clasificadoras ópticas. Son máquinas que combinan cámaras de alta velocidad, sensores infrarrojos y sistemas de inteligencia artificial entrenados específicamente para detectar defectos en granos de arroz. El arroz cae en una cascada continua frente a estas cámaras, y el sistema toma decisiones en fracciones de milisegundo. Cuando la cámara detecta un grano defectuoso, una señal se envía instantáneamente a una fila de boquillas de aire comprimido posicionadas justo debajo. En el momento exacto en que ese grano pasa frente a la boquilla, un chorro de aire preciso lo expulsa de la corriente y lo manda a un contenedor de rechazo. El resto de los granos sigue su camino sin interrupciones. Una sola máquina de este tipo puede procesar entre 5 y 10 toneladas de arroz por hora, rechazando granos defectuosos con una precisión que ningún operario humano podría igualar. Y en las plantas más modernas, el sistema aprende continuamente. Los algoritmos se van ajustando con cada turno de producción para mejorar la tasa de detección. Así que cuando abres tu bolsa de arroz y todos los granos parecen perfectamente uniformes, recuerda que eso no ocurre solo. Hay una inteligencia artificial que trabajó para que ningún grano con manchas llegara a tu olla. El arroz ya clasificado cae en tolvas que alimentan las líneas de empaque. Las bolsas que tú reconoces se forman, se llenan y se sellan en la misma máquina, todo en una secuencia continua y automatizada. Cada bolsa es pesada automáticamente para garantizar que el peso sea exacto, y las que no cumplen con el gramaje son rechazadas antes de pasar al siguiente paso. En las plantas más grandes, un operario no toca el arroz en ningún momento del proceso. Desde que el grano entra crudo hasta que la bolsa sellada cae en una caja de cartón, todo es automatizado. El ser humano supervisa pantallas, ajusta parámetros y resuelve fallas técnicas. Pero el arroz en sí no tiene contacto manual. Las cajas selladas pasan por detectores de metales, se palletizan de forma robotizada y van a almacenes donde las condiciones de temperatura y humedad están controladas. Desde ahí salen en camiones o en contenedores de exportación hacia supermercados, tiendas y distribuidores en todo el mundo. El arroz que compras hoy en tu tienda más cercana puede haber sido cosechado hace meses, en un campo a miles de kilómetros de distancia. Todo ese tiempo fue posible gracias, principalmente, a haber quitado el salvado en el paso de pulido.
Paradójicamente, lo que le quitó valor nutricional es exactamente lo que le dio vida útil larga. Entonces, ¿el arroz es de plástico? No. Lo que vimos hoy es que el arroz es un producto perfectamente real, pero altamente procesado para cumplir con las necesidades de la industria de distribución masiva, no necesariamente con las necesidades de tu salud. Se le quita la cáscara, lo cual es necesario. Se le quita el salvado para que dure más, lo cual beneficia principalmente a la cadena de distribución. Se le da un brillo artificial para que se vea mejor en el estante. Se le regresan vitaminas sintéticas para compensar las que se le quitaron. Y se le pasa por inteligencia artificial para que luzca perfecto. Nada de eso es veneno. Pero tampoco es el alimento en su estado más natural y nutritivo. En el video de Maseca, muchos de ustedes me dijeron que preferían el proceso tradicional sobre el industrial. Ahora con el arroz te pregunto lo mismo. ¿Cambiarías tu arroz blanco de toda la vida por el integral, sabiendo todo lo que viste hoy? ¿O la comodidad, el precio y la costumbre pesan más? Déjame tu respuesta en los comentarios. Leo todo. Y si este video te abrió los ojos sobre un alimento que consumes casi todos los días, compártelo. Porque hay mucho más que revelar sobre lo que le pasa a tu comida antes de que llegue a tu mesa.